Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy los niños están festejando su día, el Día del Niño. Por eso escuchan esos ruidos y van a escuchar algo más. Los maestros están con ellos, ahí pasando un buen tiempo. Y la verdad es que siempre es bueno hacer mención desde el púlpito de la bendición de que los niños puedan celebrar su día. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Acompáñeme, Padre, gracias por la bendición de estar en tu iglesia. Gracias, Señor, porque podemos venir ante tu presencia, Señor, y poder pedirte, Señor, por el sermón de hoy, que tu bendición esté presente, Padre Santo, y que hoy nos puedas enseñar mucho. Pedimos, Señor, si hay algo que cambiar, alguna actitud que mejorar, que tu Santo Espíritu nos dirija siempre. Así que bendiga pues Dios, bendiga el Día del Niño también, que como iglesia estamos festejando también, que Padre, los niños puedan divertirse, puedan aprender más de ti y crecer en tu palabra. Por Jesucristo oramos. Amén. Sabe, hermanos, que como iglesia cristiana hemos perdido ciertas liturgias que por los años fueron de bendición en las iglesias, que a lo mejor a nosotros ya no nos tocaron, no quiere decir que no se hacían, o simplemente por no imitar a la religión tradicional, hemos dejado de hacer varias cosas que en la iglesia cristiana se hacía a lo largo de su historia. Por ejemplo, decir el credo de los apóstoles, y es algo que ya no se dice. Es más, pienso que las generaciones de hoy en día no se saben el credo de los apóstoles. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? Bueno, es que cuando yo iba a hacer mi primera comunión me ponían a decir el credo de los... esa es otra cosa, ¿verdad? Pero en la iglesia cristiana antes se ponía la gente de pie y se decía el credo de los apóstoles. ¿O qué les parece el Padre Nuestro? La iglesia cristiana antes de empezar su servicio decía el Padre Nuestro, todos juntos decíamos, ¿verdad? Y empezaban a decir el Padre Nuestro. ¿Qué les parece los 10 mandamientos? Yo quisiera preguntarle a los jóvenes si se saben los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Y repetidos en Deuteronomio capítulo 5. ¿Cuántos realmente no sabemos los 10 mandamientos? Hoy en día no hacemos tanto énfasis en eso. ¿O qué tal, hermanos, el Salmo 23? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes nos sabemos el Salmo 23? Y el Salmo 23 usted sabe que es un salmo muy especial para la iglesia cristiana. Usted sabe que es un salmo que la mayoría de nosotros jovencitos nos lo aprendimos. ¿Quién se aprendió el Salmo 23 de jovencito? De jovencito el Salmo 23. Yo quiero que hagamos algo. Quiero que se ponga de pie. Yo sé que estuvieron cantando ahorita de pie. Póngase de pie un momentito solamente. Y vamos a hacer algo. No por liturgia, no por religiosidad, sino de corazón. Vamos a decir el Salmo 23. ¿Cuándo fue la última vez que dijo el Salmo 23 de memoria? Yo en el sepelio de mi mamá, cuando estábamos haciendo el culto de conmemoración. Fue la última vez que yo dije el Salmo 23 de memoria. A lo mejor en algún otro sepelio de un ser querido suyo lo hicimos también. ¿Recuerda el Salmo 23, hermanos? Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pueden sentarse. ¿Se dieron cuenta qué acabamos de hacer, hermanos?
decir la escritura de memoria. ¿Sabe? Hoy la memorización ya no está de moda, hermanos. Ya las nuevas generaciones no quieren memorizar la escritura. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario estudiando, los maestros, un requisito de los maestros era aprendernos textos de memoria. Hoy eso ya está descontinuado con los maestros de seminario. Bueno, aquí tenemos algunos, ¿verdad? Espero no estar diciendo cosas que no sean, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estudié la carta a los Hebreos. Me dejaron aprenderme Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 2 y Hebreos capítulo 3. Usted me dirá, ¿y te acuerdas? Me acuerdo de los 3 capítulos. Me los acuerdo de memoria, los 3 capítulos de memoria. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que hay textos tan importantes en la Escritura que muchas veces ya no hacemos tanto esfuerzo por aprender, cosas que hemos dejado porque a lo mejor pensamos que ya no, ya pasó de moda, otras cosas que a lo mejor decimos es que nos vamos a parecer mucho a la iglesia tradicional. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han estado en un culto de una iglesia luterana, de una iglesia presbiteriana, de una iglesia que son un poquito diferentes a nosotros, ¿verdad? Y sí hay ciertas cosas en las cuales podemos ver que hay una riqueza litúrgica todavía. Hermanos, ¿sabe que el Señor Jesucristo, al leer el Salmo 23, que nos recuerda que Él es el buen pastor, el Señor Jesucristo se autodenominó, Él dijo, yo soy el buen pastor? ¿Recuerda eso? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Usted sabe que Juan utiliza los 7 gran yo soy, y en esos 7 gran yo soy, uno de ellos es yo soy el buen pastor. Y usted me dirá, ¿y por qué estamos hablando del buen pastor? No creo que vaya a predicar Salmo 23, tampoco creo que vaya a predicar Juan, ¿verdad? Donde está esa expresión de yo soy el buen pastor, sino estamos viendo Marcos, y tiene toda la razón. Vamos a seguir con Marcos, pero el pasaje de hoy es que quiero enfocar a Jesús como el buen pastor en el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 6, versículo 30 al 34. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 34. No sé si usted recuerda que el último sermón que yo di fue de capítulo 7, porque hicimos un brinco, ¿verdad? Y la razón era porque estábamos celebrando el Día Internacional de las Lenguas para Sordos, ¿verdad? Y por eso quise predicar algo que tuviera que ver también con esa discapacidad. Pero hoy vamos a volver a nuestro pasaje. Yo no sé si usted recuerda que nosotros habíamos visto la muerte de Juan el Bautista. Y la muerte de Juan el Bautista sirve de un paréntesis a algo que él viene hablando. Y lo que él viene hablando anteriormente es que el Señor Jesús mandó a sus discípulos para que anunciaran, predicaran el Evangelio. Ahora, aquí en capítulo 6, versículo 30, vamos a dar la continuación a esa narrativa que habíamos dejado, ¿ok? Dice el versículo 30, voy a poner nomás mi reloj para que no me vaya tanto tiempo, hermanos, así me recuerda que ya voy avanzando. Dice el versículo 30 de capítulo 6 de Marcos: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús, cuando los envía a predicar a sus discípulos el mensaje de arrepentimiento, además le otorga el poder de echar fuera demonios y sanar a los enfermos de sus enfermedades. El Señor Jesús dice que Él los mandó, pero el que está narrando la historia, Marcos, dice que los discípulos se juntaron con Jesús, volvieron y como que le dieron un cierto informe de lo que habían hecho y lo que había sido enseñado. Y en este contexto es que Marcos va a proseguir su narración y así va a conectar con el siguiente milagro de Jesús, como el buen pastor de las ovejas. Es por ello que vamos a ver 3 características del buen pastor el día de hoy. Y la primera característica del buen pastor, hermanos, es que el buen pastor da descanso a sus ovejas.
Jesús, como el buen pastor, da descanso a sus ovejas. Vaya conmigo, por favor, versículo 31. Dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Me encanta esto, hermanos. Los discípulos, después de haber trabajado, después de haber llevado el evangelio, después de haber sanado a gente, después de haber echado fuera demonios, estaban cansados, estaban agotados. Y Jesús puede ver eso en sus discípulos y le dice, ok, vamos a un lugar aparte. Obviamente la conexión viene también de enterarse de todo lo que había pasado con Juan el Bautista, ¿verdad? Y dice que el verso 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos, dice la Escritura, eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Qué tal? Los discípulos estaban cansados. Los discípulos habían sido enviados y venían cansados. Todos nos cansamos, ¿no es cierto?, de ciertas labores de trabajo. Yo he escuchado decir, no descanses, cuando te muras allí vas a descansar, ¿verdad? No. Bueno, se va a morir más pronto, ¿verdad? Eso sí es lo que nos deja ver. Si no tiene tiempos de descanso, tiempos de poder reposar. Pero el buen pastor, hermanos, se da cuenta que sus ovejas necesitan descanso. El mismo Salmo 23, cuando nos dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará, luego dice, en lugares de delicados pastos, ¿qué va a hacer? ¿Me hará qué? Descansar. ¿Sabe que Dios siempre había pensado en el descanso, hermanos? Es más, cuando nuestro Dios está creando el universo, dice que el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Y luego al pueblo de Israel les puso un día en exclusivo para que ellos también descansaran. El séptimo día es día de descanso. El sábado para ellos era el día de descanso. Y sabe que el escritor de Hebreos dice que aún Josué, cuando entraron a la tierra prometida, no pudo haberles dado el descanso que ellos querían, sino que en Cristo Jesús nosotros ahora podemos reposar, podemos tener ese descanso que nosotros tenemos. Entonces Dios siempre ha estado interesado en que sus hijos podamos descansar. Y el descanso que Jesús nos ofrece hoy en día es la vida eterna. Descansar en la vida eterna, donde vamos a morar junto con Él. Esa es la idea, hermanos. Pero la idea es que el buen pastor tiene que llevar a sus ovejas a descansar. Me encanta cuando dice verdes pastos. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿verdad? Jesús entonces lleva a sus discípulos a descansar después de un arduo trabajo. Y dice la Escritura que se fueron solos en una barca, el pastor junto con sus ovejas. Vea conmigo, por favor, dice el versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Un poquito haciendo la analogía, ¿verdad?, del pastor buscando verdes pastos, un poquito la analogía de Dios como el buen pastor antiguo testamentario, llevando a su pueblo ¿a dónde? Al desierto, ¿recuerdan? Entonces hay muchas analogías aquí que nosotros podemos ver. Dice el verso 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. O sea, en pocas palabras, hermanos, el descanso que los discípulos necesitaban se vio interrumpido. ¿Por qué? Porque otra vez las multitudes están con Jesús. ¿Se puede imaginar usted siendo Pedro? Cansado, agotado. ¿Se puede imaginar? Ay, qué rico, vamos a pasar un tiempo con Jesús. Yo imagino que el tiempo en la barca fue un tiempo especial, donde a lo mejor Jesús les enseñaba, donde a lo mejor Jesús estaba con ellos, consolándoles, ayudándoles, porque recuerde que cuando uno lleva el evangelio, también hay rechazo. A lo mejor a los discípulos sintieron ese rechazo de la gente. A lo mejor hubo persecución. A lo mejor algunos de ellos tuvieron que salir corriendo, huyendo, ¿verdad?, por la persecución. No sabemos.
Pero ¿se puede imaginar usted la plática que había en esa barca entre Jesús y sus discípulos? ¿Se puede imaginar? Yo creo que eso era un refrigerio espiritual, lo que estaba pasando ahí. El problema es que llegan a un punto y ven a toda la gente que se había adelantado. Algunos comentaristas piensan, ¿cómo es posible que llegó la gente primero que ellos? A lo mejor la barca se quedó en medio camino, ¿verdad? Jesús le dijo, no le metas primera, ni segunda, ni tercera, vámonos tranquilitos, ¿verdad? En neutral, ahí nos vamos. Y dice que la gente ya lo estaba esperando. Algo importante aquí, hermanos, es que muchas veces nuestro descanso a lo mejor se va a ver interrumpido. Muchas veces, hermanos, uno planea el día de descanso, ¿no es cierto? Y yo conozco pastores que le dice a la congregación, ¿sabes qué? Es mi día de descanso, no me llames, por favor, estoy descansando. Sí, pero muchas veces los problemas, las situaciones, muchas veces los accidentes, muchas veces ciertas cosas no están planificadas, hermanos. Y muchas veces hay que entrar a pesar de que sea el mismo día de descanso. Miren lo que dice la Escritura. La Escritura dice que hubo gente, llegó gente, versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí viene la segunda característica del buen pastor. El buen pastor tiene compasión por sus ovejas. Dice la Escritura que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. La palabra compasión es una palabra que nace de adentro hacia afuera, hermanos. La palabra compasión es sentir con las entrañas, desde lo más profundo de adentro hacia afuera. ¿Por qué digo hacia afuera? Porque la compasión, la misericordia de lo que se habla aquí es no solamente decir, pobrecitos, miren, están como ovejas que no tienen pastor, y ahorita explico un poquito eso, sino es hacer algo, un plan de acción hacia ellas. Y dice que Jesús lo que hizo al ver a esta multitud como ovejas que no tenían pastor era enseñarles la palabra. Eso fue lo que hizo primero. Ahora, cuando dice que parecía como ovejas que no tenían pastor, la palabra pastor va mucho más allá que simplemente un pastorcito llevando a sus ovejas. La palabra pastor viene también de gobernante. La palabra pastor viene del contraste de Herodes con Jesús. La palabra pastor viene de un gobernante político. La palabra pastor viene también de un gobernante espiritual. Entonces, políticamente y espiritualmente, esta gente no estaba siendo bien tratada. Esta gente pareciera ser que no había personas que los estuvieran dirigiendo de tal manera, de una manera correcta. Por eso entonces Jesús es el buen pastor. Por eso dice la Escritura, y salió Jesús y vio una gran multitud. La gran multitud estaba ahí y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando una iglesia no enseña la doctrina correcta, cuando una iglesia no enseña la palabra de Dios, se van a estar alimentando de otras cosas motivacionales, de cosas de las cuales nos gusta escuchar mucho a nosotros, ¿verdad? Pero la palabra del Señor debe ser expuesta cada vez, y Jesús lo tenía en claro. Él dice que les empezó a enseñar muchas cosas. Pero ¿se puede imaginar una gran multitud? Pareciera ser que esa gran multitud, porque si usted se da cuenta, el título que aparece en Reina Valera, y no sé si en otras también, dice alimentación de los 5,000. ¿Se puede imaginar 5,000 personas? Dicen que a la fraternidad le caben ¿cuántas? 12,000. 12,000 personas a la iglesia que tenemos aquí. 12,000. Bueno,
Mateo va a decir que son 5,000 hombres solamente. A esos hombres hay que ponerle si tenían esposa, si tenían hijos, cuántas personas habían llegado ahí. Algunos teólogos piensan que estamos hablando de 20,000 a 25,000 personas por lo menos. ¿Cuánto le caben al Mateo Flores, hermanos? 30,000, menos, ¿verdad? 45. Bueno, ya los hicieron más grandes, ¿verdad? ¿Se puede imaginar el número de personas, la multitud que estaba escuchando y Jesús hablándole a esa gran multitud? ¿Por qué? Porque eran ovejas que no tenían pastor. El verso 35 dice lo siguiente: y cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas del alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y aquí viene la tercera característica del buen pastor. El buen pastor alimenta a sus ovejas. ¿Se ha dado cuenta que hemos visto 3 características? La primera es que el buen pastor da descanso. La segunda es que el buen pastor tiene compasión de sus ovejas. Y la tercera característica es que el pastor alimenta a sus ovejas. Los discípulos están preocupados por las personas. Dice el verso 35 que cuando ya era muy avanzada la hora, bueno, en aquel entonces hablar de la hora avanzada, hermanos, estamos hablando entre un promedio de 3 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Ok? Entonces mucha gente dice que ya estaban rondando las 6 de la tarde, ya cuando el sol se está metiendo y empieza la oscuridad. Esa era la idea, ¿verdad? Entonces los discípulos se dan cuenta de algo. Número 1, que el reloj va avanzando. Hay mucha gente ahí. Número 2, no hay comida. ¿Cómo se le ocurre a la gente salir a un desierto, hermanos, sin comida? Bueno, si usted fue mamá o es mamá, ¿verdad? Nuestro hijo acaba de ir al zoológico por el Día del Niño y le digo: oye, ya estás muy grande para andar festejando el Día del Niño, ¿verdad? Bueno, la escuela los mandaron al Día del Niño. No, qué banquete le envió su mamá, ¿sí? Y todo eso se va a comer el chamaco, ¿verdad? Todo eso. Bueno, agua por si le da calor, ¿verdad? ¿Sí? Su burrito de carne, ¿verdad? Muy mexicano, le dio su lunch, ¿verdad? Aparte del lunch, la refacción. Que ni una mamá estaba ahí, de esas de hoy en día, de esta iglesia, ¿verdad? Que le dice: hijo, ¿a dónde vas? Voy a ir a escuchar el sermón del Señor Jesús. Pues llévate esto. Parece ser que la alimentación de los 4,000, sí va a haber una mamá que le eche lonche a su hijo, ¿sí? Pareciera ser, más adelante lo vamos a ver eso. Pero aquí nadie lleva nada de comer. Nadie. Y la hora va avanzando, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos preocupados, ¿verdad? O a lo mejor los discípulos queriéndose quedar solo con Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan principal? Los discípulos y Jesús solo descansando. Y los discípulos a lo mejor le dijeron: ya córrelos, ya queremos pasar tiempo contigo, te has pasado todo el día con ellos, dedícanos tiempo también a nosotros. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿sabes qué? El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Obviamente una necesidad física tremenda, ¿verdad? Si todo el día estuvieron sin comer, ¿qué pasa como eso de las 5 o 6 de la tarde? Empieza a escuchar algunos ruiditos, ¿verdad? Y si había adolescentes ahí, hermanos, más tremendo, ¿verdad? Ya lo veían a uno con cara de filete, yo creo,
¿sí? Había un problema, había una necesidad. No hay comida. No hay comida, en pocas palabras. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: dales vosotros de comer. ¿Cómo está eso? Ellos le dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, no está bien. Un denario era lo que ganaba un trabajador al día. O sea, ni con 200 días de trabajo podríamos alimentar a tantas personas. Ahora, ¿se imaginan ahí un 7-Eleven, ¿cómo se llama? La torre ahí, ¿verdad? En medio del desierto. O ¿se imaginan ahí la señora de las tortillas haciendo, ¿verdad? No había nada. El lugar era desierto, era solo y las horas iban avanzando. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Y luego Jesús le dice: dales vosotros de comer. ¿Qué no ustedes van a ser los líderes espirituales de ellos? ¿Qué no ustedes van a ser los pastores de ellos? Llévenlos a delicados pastos y denles de comer. Y yo creo que si estaba ahí Judas Iscariote, que era el de la bolsa, ¿verdad? A ver, ahí vamos. Yo creo que se apagó solo. El golpe que le metí, ¿verdad? Es que, hermanos, yo me imagino a Judas agarrando la bolsa, ¿verdad? Diciendo: no me sacan nada de aquí, de este dinero no sacan nada. Y a lo mejor Mateo, que Mateo era publicano, ¿se acuerda? Recaudador de impuestos, sacó la calculadora, ¿verdad? Y empezó a sacar cuentas. Y dijo: no nos alcanza. ¿Cómo nos pide Jesús que nosotros le demos de comer? ¿Cómo está eso? Dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compramos. No está bien. Él les dijo, verso 38, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saber dijeron: 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué son 5 panes y 2 peces, hermanos, para 20,000, 25,000 personas? Ni para los discípulos alcanzaban eso. Ni para los discípulos alcanzaban. ¿Qué era esa cantidad para tanta gente? ¿Qué era esa cantidad? Mire lo que hace el buen pastor. Versículo 39. Y les mandó que se hicieran recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Ese detallito me llama la atención. Es que el buen pastor siempre va a buscar los campos verdes, los mejores campos para que las ovejas puedan comer y puedan descansar. Esa es la idea. Esa es la idea de lo que el Señor Jesús está haciendo. Está haciendo como el buen pastor haría. Y dice la Escritura: y les mandó que les hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Algunos ven aquí una similitud muy grande con la Santa Cena. Algunos ven una similitud muy grande con el gran banquete que nos espera como sus hijos. Algunos ven la similitud de lo que el Señor Jesús haría mucho más adelante, cuando Él iba a partir los panes y compartir con sus discípulos. Hermanos, un gran milagro aquí ha sucedido. Un gran milagro. ¿Por qué? Porque se cuenta con lo mínimo. ¿Usted qué cree? El Señor Jesús pregunta y dice: ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos aquí, dice, haciendo una cuenta así rápida, pues lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces.
Es lo único que tenemos. Bueno, ustedes ya trajeron a mí lo que ustedes tienen. Ahora me toca a mí hacer el milagro. Pero el milagro está conectado con el Padre Celestial. Está bajo la voluntad del Padre Celestial. Porque lo que hizo el Señor Jesús fue que tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, lo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de él. Bendijo los alimentos, no, bendijo a Dios Padre, ¿verdad? ¿Sí? La bendición viene de Dios Padre, ¿sí? Porque muchas veces oramos nosotros y decimos, Señor, bendice estos alimentos. Creo que oramos mal, porque la bendición ya está presente. Y la bendición se llama ¿qué? Alimentos. Entonces nuestra oración debería de ser, Señor, te damos gracias porque la bendición está presente aquí. Y la bendición tú no la diste. La bendición tú la pusiste en esta mesa. ¿Sí? El Señor Jesús bendice al Padre Celestial. Y lo que hace es lo siguiente: parte los panes y da a sus discípulos para que los pusieran delante de él, y repartió los 2 peces entre todos. La pregunta que yo les iba a hacer hace un ratito: ¿ustedes creen que el Señor Jesús necesitaba los 5 panes y los 2 peces para hacer el milagro? Si el mismo Satanás a Jesús le dijo, di que esa piedra se convierta. Entonces Satanás sabía que podía Jesús de una piedra hacer ¿qué? Un pan. ¿No es cierto que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y se quejaron de que puro maná habían comido y cuánto deseaban un poquito de carnita, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Mandó las codornices y comieron carne. El Señor Jesús podía hacer el milagro como Él lo hubiese querido hacer, pero a Él le place que nosotros tengamos una participación, que nosotros llevemos la necesidad, que nosotros la pongamos delante de Dios Padre, esa necesidad. Ahora, usted me dirá, pero ¿ese es un milagro? Sí, sí es un milagro, hermanos. Es un milagro. Es que a mí me gustan más los milagros de sanidad. Es cierto, a mí también. A mí también me gustan más los milagros de sanidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos orando por un milagro para la vida de Rubí? ¿No es cierto, hermanos? Queremos ver un milagro, ¿no es cierto? Queremos ver un milagro, ¿sí? Yo estoy orando por hermana Lourdes, que el Señor haga un milagro en su vida. Estoy orando por mi hermana Cheni de Moraga, que el Señor siga haciendo el milagro, ¿verdad? Yo sigo orando por mi hermana Cheni de Muñoz para que el Señor siga haciendo milagros en su vida. Seguimos orando, hermanos, y no bajemos la guardia, seguimos pidiéndole al Señor. Pero muchas veces no vemos los milagros día a día. No vemos los milagros que nosotros podemos sentarnos a una mesa y tener algo que comer, hermanos. Ya no nos asombra eso. Ya solamente oramos al Señor y decimos, Señor, bendice estos alimentos que van para adentro, ¿verdad? Amén. No, hermanos, ya no nos asombra ver milagros en nuestra vida día a día. Que nuestros hijos salgan a la escuela y que lleguen con bien. Milagro. ¿Sabe? Yo no sé si usted sepa, pero este es el único milagro que aparecen en los 4 evangelios. Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan este milagro. El otro milagro que se menciona solamente en los 4, ¿sabe cuál es? La resurrección de Jesús. Entonces es tan importante este milagro, hermanos, que nosotros podamos ver. Vea, hubo multiplicación de panes. Si cuando uno hace campamentos y se lleva a los muchachos, ¿no es cierto que está preocupado, hermanos? Y más si comen como Marlon, ¿verdad? Está preocupado uno. Está preocupado uno, dice, ¿irá a alcanzar? ¿O qué tal cuando llega usted con invitados a la casa sin haber avisado a la esposa? Primero te echa unos ojos, ¿verdad? Decimos en México, tenemos un dicho que échale más caldo a los frijoles, ¿sí?
Ese dicho lo tenemos allá. Pero las mujeres hacen milagro para que alcance todo, ¿no es cierto? ¿Cómo le hacen? Todavía no entiendo. Pero ahí está la repartición. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos visto el milagro de la multiplicación? Cuando usted está aquí en la iglesia y llega la comida y usted dice, no va a alcanzar, dicen las hermanas. No va a alcanzar. Y al final todos comimos y hasta sobró comida. Y uno dice, ¿y qué pasó? Bueno, o comimos poquito o Dios hizo la multiplicación, ¿no es cierto? Dios sigue siendo nuestro Jehová Jireh. Dios sigue siendo nuestro Dios proveedor, hermanos. Que no se le olvide esto. Algo interesante aquí que dice el texto griego, hermanos, es que comieron todos y se saciaron. La idea es que cuando la oveja comía tanto, porque los llevó a pastos verdes, ¿verdad? Comía tanto, y los animales deben de comer cuando hay, porque cuando no hay, ahí sí andan busque y busque, ¿verdad? Pero cuando hay pastos verdes, dicen que la oveja queda sentada, acostada y no se puede parar. No se puede parar. Ahí está, ¿verdad? Acostada. ¿Por qué? Porque comió tanto. Y es la misma palabra que aparece aquí cuando dice que se saciaron. O sea, ya no podía, ¿verdad? Ya no podía. El mal del puerco, pues, hermanos. No conocemos el mal del puerco aquí. Dice que el mal del puerco es cuando uno come y le da sueño, ¿verdad? Y se levanta y le da hambre. Y vuelve a comer y le vuelve a dar sueño, ¿verdad? Ese es el mal del puerco. Pues algo así estaba aquí estos hermanos. Algo así estaban. Se saciaron. Y no solamente se saciaron, mire lo que dice la Escritura. Verso 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Wow. Tremenda esta porción de la Escritura, hermanos. Tremenda. Pero ¿qué tiene que ver conmigo si yo no comí? ¿Qué tiene que ver conmigo si eso pasó hace muchos años atrás? ¿Qué tiene que ver con la iglesia hoy en día? Y yo creo que es ahí donde debemos de ocupar estos minutitos que nos queda, pensando qué tiene que ver conmigo. ¿Sabe que hace muchos años atrás aprendí el himno 438, creo que se llamaba? Mi cuñado Santiago llegó como misionero, ahí donde yo soy, en Hermosillo, Sonora, en México. Llegó como misionero para trabajar con los jóvenes y a él le gustaba cantar. Y un día agarró la guitarra y nos enseñó este himno. El himno habla acerca de un muchacho, hermanos, que le dio al Señor sus peces y sus panes, y el Señor los multiplicó y una multitud alimentó. Y el coro dice, trae tus peces y tus panes al Señor y Él los multiplicará. ¿Quién se sabe este corito? ¿No? Y luego dice la siguiente estrofa, ya hablando de nosotros, ¿verdad? Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida eterna te dará. Hermanos, ¿qué es lo que tienes tú para poner delante del Señor? Los discípulos tenían 5 panes y 2 peces, que en realidad no era nada, hermanos. Ahora, los panes no eran baguettes, ¿verdad? Sí, no, eran unos panecitos chiquitos, unos bollitos, ¿verdad? ¿Ha visto como el que dan en Pollo Campero? Un poquito más chiquito que ese, ¿sí? Y el pez, ¿hay alguna duda ahí con el pez? La hermana Anita nos podría ayudar más, ¿verdad? Porque cuando habla en otro escritor, habla de un pez chiquito. Pareciera ser que la palabra que aparece aquí en Marcos es un pez más grandecito. Pero algunos piensan que podría ser algún tipo de lunch que podía llevar a alguien, ¿verdad? Alguien piensa que podía ser algo que cuando usted lleva, no sé, su refacción, algo así, pareciera ser que de eso se está hablando. Pero ¿qué es eso, hermano, ante una tal
cantidad de personas. ¿Qué te ha dado a ti el Señor? ¿Qué talento te ha dado a ti el Señor para ponerlo en práctica? Es que hay tanta gente en la iglesia que lo puede hacer mejor que yo. Bueno, ¿qué te ha dado a ti el Señor? ¿Qué te ha dado el Señor? Para que tú puedas ponerlo a los pies del Señor Jesús y que Él pueda multiplicar. A mí me encanta que se llegue en diciembre, hermanos, porque en diciembre como iglesia hacemos algo que a mí me gusta mucho. Bendecir a los policías y a la gente que trabaja aquí en el B2. Compramos despensas para ellos. Compramos despensas y podemos bendecirlos. Y uno dirá, ¿pero qué son 20 despensas? A lo mejor no es mucho, pero podemos bendecir vidas. Podemos dar testimonio de que como iglesia aquí estamos, como iglesia nos interesa la persona que nos abre la pluma, nos interesa la persona que nos toma los datos, nos interesa la persona que nos está cuidando. Muchas veces pensamos que eso no tiene nada que ver, hermanos, y sí tiene mucho que ver. Que nosotros podamos bendecir a las personas con lo poco, lo mucho que nosotros podamos tener. Algunas conclusiones, hermanos. Sabe que nuestro Dios nos da descanso. Él sabe que nos fatigamos y nos cansamos. Vaya conmigo a Isaías 40, por favor. Isaías 40. ¿Se acuerda de ese pasaje muy conocido para nosotros? Isaías 40, versículo del 28 al 31. Yo espero que esta palabra sea de consuelo para su vida en este momento. Dice Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué tal? Ese es el descanso que nuestro Dios nos da. Y aparte nos reactiva. ¿Sí? Nos reactiva. Este es el Dios en el que confiaban el pueblo de Israel, a pesar del momento difícil que ellos iban a estar viviendo. Igual nosotros, hermanos, los que esperamos en nuestro Dios, tendremos nuevas fuerzas, levantaremos alas como las águilas, correremos y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Segundo, la compasión sale de adentro hacia afuera. La sentimos en el corazón y nos lleva a hacer algo práctico. El Señor Jesucristo vio a las personas con compasión, con misericordia. Y el Señor Jesucristo hizo algo por ellos. Primero les enseña la Escritura, pero después ve la necesidad física que tienen de comida y Él va a poder solventar esa necesidad. Hermanos, siempre ha estado la famosa discusión. ¿Qué llevamos? ¿El evangelio o ayuda social? El Señor Jesús no es como nosotros, que tenemos que andar tomando ese tipo de decisiones. Por años la iglesia ha pensado esto, hermanos. Nosotros tenemos que llevar el evangelio con el pan en la mano, si podemos. Nosotros debemos llevar el evangelio ayudando a la otra persona a salir adelante, no dejándola como está. Nosotros debemos de llevar el evangelio, hermanos, llevando una canasta de amor, llevando una ofrenda de misericordia. Nosotros debemos de llevar el evangelio mostrando a Cristo en nosotros también. Y tercero, el nombre de nuestro Dios, uno de los nombres de nuestro Dios es Yahweh Jireh, Jehová Jireh. Dios es nuestro proveedor. Él va a solventar todas tus necesidades.
Obviamente, en el contexto que se da ese nombre, porque recuerda que es cuando va desde Abraham listo para sacrificar a su hijo Isaac, ¿se acuerdan? Y entonces el niño abusado se da cuenta y dice: oye, papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿y dónde está el animalito que vamos a sacrificar? No lo veo. Y la respuesta de Abraham es: Jehová Jireh, él va a dar la provisión. Y vaya que dio la provisión, ¿no es cierto? En el caso de Abraham y de Isaac, el Señor tenía un carnero ahí listo para el sacrificio. Y en el caso nuestro, hermanos, el sacrificio perfecto fue el Señor Jesucristo. Entonces, en primera instancia, Jehová Jireh provee salvación. En segunda instancia, Jehová Jireh provee para todas nuestras necesidades. ¿Sigues confiando en Jehová Jireh? Que Él va a suplir todas tus necesidades. Aún como iglesia debemos de reconocer que nuestro Dios va a suplir, escuche bien, todas las necesidades que tengamos. Así que, hermanos, espero que este sermón haya servido de aliento a nuestra vida. ¿De qué tipo de Dios tenemos? De Jesús, que quiere que pongas tu parte, pero que Él va a ser el milagro poderoso. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos meditarla, confrontar con nuestra vida, Señor, si estamos confiando en ti como nuestro Dios proveedor. Si estamos confiando en ti, Señor, como aquel que das el descanso al cansado, al necesitado. Ayúdanos, Señor, a ver con la misma compasión con la que tú miras a las personas. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia sigamos bendiciendo a las personas, por favor. Bendito sea, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.